Muy buenos días y hoy voy a empezar con una serie de videos explicando la raíz de las ideas de libertarianismo argentino, el libertarianismo del gobierno de Javier Milei. La base de los libertarios tienen como máximo prócer a Murray Rothbard, así que yo voy a tomar de modelo a Murray Rothbard, un pensador norteamericano. La idea número uno es la libertad individual, ¿no? O sea, es el núcleo del pensamiento de Murray Rothbard, el núcleo del pensamiento de Javier Milei. Entonces ellos prefieren que todo lo que se pueda decidir y accionar en base a la preferencia del individuo sea la idea central de todo, ¿no? O sea, que siempre sea el individuo, su circunstancia, la idea rectora sobre todo lo que se hace. La idea base de la filosofía libertaria es esa, ¿no? Bueno, número uno es eso. Número dos, lo voy a resumir en 15 ideas. La número dos es el principio de no agresión, ¿no? Ninguna acción de un humano, o sea, puede incluir la agresión contra otro ser humano o su derecho de propiedad, su casa, su auto, su ropa, lo que sea. Entonces, libertad individual, principio supremo, sí, siempre que vos no afectes la libertad individual de otro, que también es suprema, ¿no? Entonces, ultra libertad, pero ultra respeto a la persona que tenés al lado. En este concepto, por ejemplo, estas manifestaciones que cortan el centro de los piqueteros o cualquier tipo de pintada sobre una pared son una agresión al otro y deberían ser sancionadas. Tercer principio, la propiedad privada es obviamente también, después de estos dos que acabo de mencionar, un principio sagrado, ¿no? Y eso incluye, o sea, las propiedades de uno, el trabajo de uno, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, un descuento que te hagan de tu sueldo para obligarte a subsidiar la caja de no sé qué cosa, es una violación a tu derecho de propiedad. Y si no es voluntario, es un delito, ¿no? Por ejemplo, los aportes obligatorios a los sindicatos. Eso sería para el libertarianismo una violación al derecho de propiedad. El anarcocapitalismo es el cuarto punto y tiene que ver con una sociedad donde el Estado sea casi mínimo y que sea regida por la cooperación y las interacciones y los acuerdos entre los privados. Es una idea muy de avanzada, muy progressive, como dicen los americanos, pero es lo que, digamos, es la idea transversal a todas estas ideas que estoy explicando en el video. Obviamente no se aplica en ningún país porque no existe en estado químicamente puro, pero uno puede ver principios del anarcocapitalismo en un montón de cosas, por ejemplo, en el DNU de Milei. Quinto punto del libertarianismo de Milei, que siga Rothbard, con el autogobierno, ¿no? O sea, te damos un montón de libertad, no violes la libertad de tu vecino, pero tenés que ser responsable y ser capaz de autogestionarte. O sea, la frase, ay, el Estado lo tiene que resolver, no aplica en el anarcoliberalismo, salvo, por supuesto, para causas como, por ejemplo, desastres naturales, donde en general el Estado tiene que accionar. Bueno, mercado libre, por supuesto, base de toda la economía, ¿no? Que se regule naturalmente las acciones de los hombres por sus necesidades y por cooperación y acuerdo voluntario. Bueno, otro punto es la ética de la propiedad, ¿no? Los derechos de la propiedad tienen que ser el límite a definir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Otro punto es el Estado para los libertarios es un monopolio que te obliga, es un monopolio que no existiría en general si uno quisiera y que te obliga a hacer determinadas cosas y te saca ingresos violando tus derechos para hacer determinadas otras cosas que vos nunca harías de acuerdo, ¿no? O sea, le cedes algo de tu libertad de voluntad a este ente que te va a obligar a hacer cosas, que va a obligar a todos a hacer cosas a cambio de otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, te doy la seguridad, pero te obligo a pagar X impuestos. Bueno, Rothbard tenía esta idea esta es la novena idea, súper de avanzada, de que podría existir un lugar donde el Estado provea los servicios de ley, de orden y de educación y de justicia sin la intervención de los burócratas y el leviatán, ¿no? Esta idea es como un poco utópica, aunque por supuesto uno ve principios de esto muy germinales en, por ejemplo, las administraciones de los clubes privados, de los barrios privados. Por supuesto ahí también ves la cuestión, ¿no? El vecino que pone música fuerte y que uno le dice y el tipo sigue, le importa 3 pepinos a los demás. Bueno, digamos, en esos sistemas que existen en ciertas sociedades chiquitas, habría que, por supuesto, generar un buen mecanismo de penalización al que infringe las normas. Por ejemplo, el vecino del country que pone la música muy fuerte.
Bueno, otro gran principio de los anarcocapitalistas es la banca libre, o sea, banco central afuera, el dinero por elección de la gente, ¿no? La libertad de los contratos, y apelan, por supuesto, a lo que en esa época, en la época de Robert se hablaba de oro, hoy sería seguramente las cripto, ¿no? Bueno, otro principio de este grupo de gente es que detestan la intervención estatal, porque dicen que el Estado termina generando más problemas de los que resuelve. Creen en la educación libre que sea elegida por cada padre, por supuesto con un principio de responsabilidad. Les encanta el homeschooling, les encanta la educación privada, les encantan todo lo que sea las variaciones como las escuelas Waldorf, Montessori. Eso es netamente anarcocapitalista. Los anarcocapitalistas creen que los impuestos son pura y lisa y llanamente un robo a la propiedad personal, porque son obligatorios, y detestan la guerra. Los anarcocapitalistas detestan las intervenciones militares, la guerra, los ataques, las invasiones y las colonias. La detestan. Por supuesto que es acá otro punto súper discutible, porque si bien en principio todos estamos en contra de la guerra, hay que preguntarse qué hace un anarcolibertario con el avance de Hitler, ¿no? El anarcolibertarianismo, digamos, el anarcocapitalismo es después de la Segunda Guerra Mundial, tiene su apogeo, un apogeo reducido, por supuesto, pero no se plantea, digamos, qué hacemos si viene un dictador que quiere exterminar a una parte importantísima de su nación. ¿Qué hacemos los restos de los países vecinos con eso, no? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Es donde me parece que hace agua un poco esta filosofía que yo adscribo en cuanto a, bueno, una tiranía que asesina gente, que no es el único caso Hitler, pero quizás el más famoso, una tiranía que asesina gente, una pandemia o un desastre natural. Ahí cabría preguntarnos qué hace el narcocapitalismo en esos casos. Pero bueno, en síntesis, respeto absoluto a la propiedad privada, respeto absoluto al individuo, siempre que respete al otro individuo, Estado mínimo, el dinero en manos de los privados, como también las escuelas, como también la justicia, como también la educación. Parece una cosa muy avanzada, pero ya vemos en algunos casos particulares, y concretamente en el DNU de Milei y en la fallecida ley Ómnibus, muchos atismos de esto. Así que, bueno, a prestar atención y entender también de dónde vienen estas ideas. Muchas gracias.